A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Those who had been En scattered aquellos by the días, los que se persecution habían that arose dispersado because of Stephen en la went as persecución far as provocada por Phoenicia, lo de Esteban, Cyprus, and Antioch, llegaron hasta preaching Finicia, the Chipre word y no one to Antioquía the sin Jews. predicar la palabra más que a los There were judíos. some Cypriots Pero and algunos, Cyrenians naturales de among Chipre y them de who had Cirene, heard al the llegar word a in Antioquía Antioch, se pusieron a began hablar to speak the también Greeks a as los well, griegos, proclaiming the Lord Jesus. anunciándoles al Señor Jesús. The hand of the Lord was with Como la them, mano del Señor and a estaba great con ellos, se number who convirtieron believed muchos turned to the y Lord. abrazaron la fe. The news about them Llegó reached noticia a la the iglesia de Jews in Jerusalén Jerusalem, y and they enviaron sent a Barnabas to Bernabé a Antioch. Antioquía. When he arrived, Al llegar y saw the ver la church acción de la established, gracia de exhorted Dios, and encouraged se all alegró mucho y to remain exhortó a faithful to the todos a Lord in seguir service, unidos al Señor for con he todo was a good empeño. man, Como filled era with the hombre Holy de bien, Spirit and lleno de truth. Espíritu Santo y de fe, And a large number una of people multitud was added to it. considerable se adhirió al Señor. Then he went to Más Tarsus and tarde called for salió para Saul. Tarso en busca de When he had Saulo. found him, Lo he brought him to encontró y se lo Antioch. llevó a Antioquía. For a whole year, Durante un they met año with the fueron church huéspedes de and aquella taught a large iglesia number of e people. instruyeron a And it muchos. was in Antioch Fue that the en disciples Antioquía first donde called por primera Christians. vez llamaron a los discípulos Et cristianos. Domini. All you nations praise the Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas His las naciones. foundation upon the El holy Señor ha mountain, cimentado a the Lord Sión sobre el loves. monte The santo gates of Zion y more prefiere than sus any dwelling puertas y of todas Jacob. las moradas de Glorious Jacob. things are said Qué of you, O pregón tan city of glorioso God. para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las I tell of naciones. Egypt and Babylon Contaré a among Egipto y those a who fear the Babilonia Lord. entre mis Of fieles. Philistia, Tyre, Filisteos, Ethiopia, tirios, this man was born etíopes there. han And nacido of allí. Zion they shall Se say, dirá de Sión, one and all were uno born por there. uno, todos And he han who nacido en established ella. her El is the Most Altísimo en High, the Lord. persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las They shall naciones. note when the El peoples Señor are enrolled. escribirá This en el man was born registro de there. los pueblos. And all shall sing in Este ha remembrance of nacido him. allí, My home is y within you. cantarán mientras danzas, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The feast of the dedication En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Verbum Domini.
My sheep, Mis ovejas escuchan mi voz, I know them, yo las conozco me. y ellas me siguen. Jesus identifies Jesús himself as se the identifica a good sí mismo shepherd, como el buen pastor, invoking invoca an image of God una imagen de Dios que era muy conocida para sus oyentes, una imagen que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Cantamos el Salmo 95 al entrar hoy y dijimos, somos su pueblo, somos su rebaño, el Señor es mi pastor, nada quiero. O en el Salmo 80, escúchanos. O el jubilante, griten con alegría diciendo, nosotros somos su pueblo, su rebaño, Él nos pastorea, Él es el pastor. Cuando Jesús vio a las multitudes a principios de su ministerio, en diferentes puntos, leemos cómo Él las trató con compasión porque eran como ovejas sin pastor, y la profecía fue aplicada a Él una vez más en que golpeen al pastor y las ovejas se diseminarán, una referencia a la relación entre su pueblo. Jesús, Él está reclamando esa relación para sí mismo porque, como Él declara hoy, el Padre y yo somos uno. Si Él es nuestro pastor, esto es algo muy consolador, ya que si piensan en el trabajo del pastor en la época de Jesús, la parte principal de Judea era una planicie elevada sobre la cual los pastores y las ovejas caminarían, no había mucha hierba, así que se diseminaban un poco en busca de la hierba. En las orillas de esta planicie había unas inclinaciones que iban al desierto. Las ovejas buscaban la hierba y podían perderse y meterse en problemas a no ser que ese pastor fuera muy vigilante. Él llevaba el bastón, el palo que tendría a un lado, que tenía una punta con puntillas al final y lo utilizaba como arma si fuera necesario para luchar contra las bestias, sobre todo los lobos que serían un peligro. También había ladrones que el pastor tendría que defenderse en contra de ellos. Y por supuesto estaba el palo que usaba él para llamar a las ovejas y empezaban a diseminarse. Había algo muy hermoso que hacía al final del día cuando entraban las ovejas en su corral. Mantenía el palo hacia abajo y ellos tenían que venir a su cayado, una a una, y luego las inspeccionaba para ver si había habido alguna lesión en ese día. Pero quizás el asunto más interesante, la lección aquí, es que, como dijo Jesús, mi rebaño escucha mi voz, me conocen, me siguen. Ellos no prestarán atención a la voz de un extraño. Y hay relatos que se cuentan acerca de pastores que tomaban sus respectivos rebaños, se escondían por la noche en una cueva y se mezclaban las ovejas de dos sacerdotes y luego cada uno iba por un camino distinto y cómo podían separarlas. Y entonces, créanlo o no, cada pastor llamaba a sus ovejas y las ovejas solo seguían la voz de su propio pastor. Este es el tipo de relación que Jesús está describiendo aquí, que el pastor tenía con sus ovejas y que él tenía con nosotros. ¿Y de qué se trata aquí? Es bueno que él habla. No sería lógico y no nos serviría de nada si escucháramos la voz del pastor si se mantuviera callado, pero él no se ha mantenido callado. ¿Cuántas personas en el mundo pueden tener ovejas sin pastor porque dicen creo en Dios, pero en realidad no ha dicho nada? Pero sí lo ha hecho y sí lo hará otra vez. Nos habla constantemente por medio de las inspiraciones de la gracia que nos da, por la naturaleza, por el raciocinio humano, por la experiencia, por sus palabras, por su iglesia, por las escrituras. Él nos habla constantemente por el pastor humano que Él nos da. Sí, ahí también la presencia de Cristo se manifiesta. Yo conozco a mis ovejas,
¿No es esto algo asombroso el pensar que Jesús te conoce a ti íntimamente, personalmente? Cuando uno piensa cómo se sentiría uno si uno supiera que el gobernador de su estado le conociera personalmente. Sería fantástico. Uno podría decir, oh, él me conoce, nosotros nos conocemos, él me conoce. O si uno es un obispo y le dice a uno, te conozco. O si el Papa le conociera a uno personalmente, ¿no le haría a uno sentirse como una persona especial? Bueno, uno tiene algo mejor. Jesucristo, el verdadero Dios, del verdadero Dios, te conoce a ti. Y se siente contento de hacerlo y tiene la intención de concentrarse en ti. Yo conozco a mis ovejas, no hay problema, no hay preocupación, no hay temor o ansiedad, no hay una sola herida del cual Él desconozca. Él cuida de ti hoy, golpeando a los lobos, manteniéndolos a ustedes en el camino correcto. También tenían una onda en que podían tirar piedras y si la oveja se equivocaba y se estaba yendo, le tiraban una piedra y la piedra llegaba exactamente a tocar la punta del hocico de la oveja cuando estaba dirigiéndose mal y la oveja se dirige entonces al modo correcto. ¿No les hace Jesús a veces? Ustedes van a hacer algo y de pronto hay algo que cae frente a uno y a veces la roca cae frente a nosotros y nosotros decimos, yo pensé que este es el camino. ¿Cómo está sucediendo esto? Bueno, uno tiene al buen pastor, hermanos. Una de las cosas que yo con frecuencia en estas homilías clamo, acción, y lo haré también hoy, pero antes de llegar a eso, quiero recordarles que en el rebaño de Cristo no hay una cosa tal como una oveja dormida. No existe una cosa semejante como un miembro del cuerpo de Cristo que esté inactivo en contra de su voluntad. Lo que sucede es algo muy frecuente y sé que en nuestro público también hay personas que están físicamente limitados o quizás estén confinados a su casa, en un hospital, en un asilo o en una etapa de la vida en que uno puede hacer todas esas cosas que hacía uno y que uno disfrutaba de hacer y que le gustaría hacerlas de nuevo a causa de impedimentos físicos, emotivos o económicos. Pero no dejen que nadie piense que en contra de su voluntad hay una cosa tal como un miembro inactivo del cuerpo de Cristo. Ustedes hacen una contribución tan grande a todas esas cosas que hace la iglesia, los ministerios y apostolados, toda la obra de los movimientos, el movimiento Provida, de igual por medio de su intensa unión con Dios, la oración, el sacrificio, la oferta del amor espiritual que uno inyecta en el mundo, en la iglesia, justo desde donde ustedes están. Nadie es inactivo en contra de su voluntad en el cuerpo de Cristo, en el rebaño del buen pastor. Ahora, al estar bajo el buen pastor es algo que es esencial para nuestra vida y nuestra libertad. La oveja que esté bajo este pastor puede apartarse para comer hierba porque conocen que el Señor, el pastor, está vigilándolas. El pueblo judío sabía esto, el pueblo de Dios sabía esto, y es por eso que eran muy cuidadosos de no seguir las voces de pastores extraños en todas las naciones alrededor de ellos. Este era un peligro por sus dioses, pero manténgase fieles, les decía Cristo, a su verdadera fe. Ahora leímos en un pasaje que decía que Jesús dijo estas palabras en la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es lo que nosotros conocemos como Hanukkah. Nótense que decía invierno, que sucede cerca de la Navidad. Es cuando dijo esto Jesús. La fiesta de la dedicación es una fiesta que nos recuerda a nosotros y a ellos de lo que quiere decir ser fieles al verdadero pastor. Porque lo que sucedió es que un rey hubo en Siria que se llamaba Antíoco Epífano, y este rey quería eliminar
rituals, traditions, los rituales y tradiciones judías y reemplazarlas por lo griego. Le amaba lo griego y quería persuadir al pueblo de Dios para que vengan como nosotros, para que adopten nuestras tradiciones y costumbres. and when that wasn't Y quite working as cuando esto no funcionaba como él quería, comenzó a imponer la forma griega a la fuerza, incluida la adoración de los dioses griegos. Y una de las cosas que hizo es atacar Jerusalén en el segundo siglo antes de Cristo. Atacó a Jerusalén y estableció incluso en el templo un altar a Zeus. this would be like if Esto sería como si nosotros tuviéramos enemigos que vinieran y transformaban la Basílica de San Pedro y la convirtieran en un templo pagano a ídolos. Así era de malo. Y it was a crime, it became a capital era un crimen. Se convirtió en una ofensa capital, for a mother to have her punible por crucifixión, it was para que no offense una madre no quisiera que sus hijos fueran circuncidados y tener un ejemplar del Torá. No, esto es lo que ellos enfrentaban en Antíoco Epífano. Tuvieron que tomar una decisión. Es que vamos a luchar por lo correcto sacrifice our lives y vamos a sacrificar nuestra vida si fuera necesario por lo que es cierto, o vamos a mantenernos fieles al buen pastor que da su vida y no corre, no se just for pay aparta tan solo give his life a proteger and therefore we're called to give las our ovejas, sino que Él da su vida por ellas, los unos por los otros, y ellos dan, y es lo que leemos en el libro de los Macabeos, Judas Macabeos, y aquellos que se alzaron y se resistieron a este faithful rey y se mantuvieron fieles al Señor, y a la larga and ganaron, y el templo fue reclamado y purified of the fue purificado de dirt, the la suciedad, de la mácula de la idolatría que había sucedido, porque Zeus no es Dios, no era entonces y no lo es hoy. They rededicated the temple to Y rededicaron el templo al verdadero Dios y por lo tanto la fiesta dedication. de la dedicación. Hanukkah, The candles la luz, were lit again. las luces se encendieron de nuevo y fue en la celebración de esta fiesta de la fidelidad al verdadero pastor que Jesús estuvo allí y dijo: yo soy el pastor, conozco a mis ovejas, ellas me escuchan, Now, escuchan mi voz. this is the only place where we find Este es el único lugar en que encontramos la libertad. following Al seguir and staying under the care y al mantenerse bajo la atención de nuestro buen pastor. Es la única forma en que encontramos la salvación. Para nosotros no hay templo de Zeus en nuestras we're iglesias. facing instead Lo que enfrentamos es Epiphanes. al rey de Antioquía que se That's the pagan temple. enfrenta con el Altar in templo pagano. Esa es la cultura extraña en nuestro medio, la idea puesta en vigor por leyes y normas y decisiones de tribunales que enmascaran leyes como válidas y no son más que actos de violencia. This is what we resist. Esto es lo que nosotros resistimos en nuestros días. Esta es nuestra causa, resistir la idea puesta en vigor por estas falsas normas de que la vida humana se puede disponer de ella y que en alguna forma podemos esclavizarnos y que de alguna forma podemos ser dueños unos de otros o escoger matarnos y que de alguna manera miles y miles, millones y millones anualmente Babies de niños in their mother's son matados en the people like el Terry vientre de su madre por el aborto. killed. Terry Shiver, por ejemplo, la discapacidad puede ser matada tan solo porque dice un juez que así es. The entire Esta es la total de la epifanía del día actual. and God, the good shepherd, Dios, el buen pastor, nos envía pastores humanos para ayudarnos por el I camino. want to remember one of those Quiero recordar a uno de esos pastores humanos porque yo calling the other day that estaba recordando el otro día que hace 10 años stood at this pulpit yo estuve aquí en este púlpito el 4 de mayo del the night 2000. before,
La noche anterior, el cardenal O'Connor fue llamado al Señor. John O'Connor, arzobispo de Nueva York, de 1984 hasta el 2000, fue ordenado, me ordenó a mí, me dio permiso para conducir los sacerdotes pro vida. Él fue una inspiración y un ejemplo y una enseñanza que fue reverada por toda la Iglesia Católica, pero más allá de la Iglesia, fue respetado por personas de todo el mundo. No tenemos ahora tiempo para hablar sobre los muchos motivos por los cuales eso es cierto, porque está la gente dedicada al movimiento pro vida, pero es necesario saber que el arzobispo de Nueva York, los esfuerzos por los no nacidos constituirán mi prioridad número 1, penetrarán en todo lo que yo hago. Y como parte de su legado, no solamente fundó una congregación religiosa para terminar con el aborto de las Hermanas de la Vida, pero también fundó lo que se llama la mayor iglesia, la mayor parte de la iglesia, que son los sacerdotes pro vida, que hizo mucho más allá, porque era claro, era evidente, al igual que el ejemplo de Judas, Mica, veo que al igual al ejemplo del buen pastor, tenía evidente que estaba aquí en la iglesia para servir. Recuerdo una reunión que él tuvo con comerciantes en la arquidiócesis de Nueva York que estaban tratando de entender qué acerca de la situación económica para evitar cerrar escuelas católicas, y el comerciante dijo, bueno, su eminencia va a tener que cerrar ciertas escuelas. Sabemos que el resultado final es lo único que funciona, y ¿saben qué dijo? Nosotros somos la iglesia. Se nos ha llamado a servir, y se rehusó a seguir sus recomendaciones. A causa de que somos la iglesia, estamos aquí para servir. También enfrentó otros consejos acerca de los hospitales, y se le dijo por medio de compañías de seguros que está manteniendo vivo demasiado tiempo a sus pacientes. ¿Y qué pensó él? Estamos aquí para servir. Es la dignidad de la persona humana, no la parte económica de consejeros o comerciantes. Pese a que los respetamos, es nuestra naturaleza como iglesia lo que dictará lo que hagamos. Y es por eso que hizo la promesa y la repitió, y nosotros también lo repetimos, que toda mujer de cualquier lugar que sea que esté en estado, no tiene que sentir que tiene que tener un aborto, puede venir a donde estamos nosotros y la ayudaremos. Miles de centros de embarazadas, de organizaciones que están listas para ayudarle. Nadie tiene que sentir que esa es su única opción. Él no solo enseñó que estaba mal abortar, sino que alzó su mano y los recursos a su disposición para servir. El buen pastor, que conoce a sus ovejas, da su vida por ellas, es el ejemplo que Él nos dio. Y es ahí donde encontramos la libertad. Les dije antes de comenzar en la misa que tenemos aquí 3 sacerdotes que trabajan conmigo a diario. Dennis Wild, que es un agustino y músico, y por supuesto en sus viajes él hace conciertos pro vida. El padre Peter West de la arquidiócesis de Newark, que trabajan con nosotros ya hace 10 años. Scott Donicles, un dominico que vino a nosotros más recientemente para tomar su ministerio pro vida, y otros sacerdotes también. Un número grande de laicos. Jana Marine, por ejemplo, está aquí de nuestra campaña, es nuestra directora ejecutiva, pero estoy señalando a estos sacerdotes porque ellos están ejerciendo la misma misión. Vemos esto ejemplificado en el cardenal O'Connor y Jesús, que es el pastor, y si el pastor mantiene apartado la muerte a las ovejas, entonces ¿cuál es el trabajo fundamental? Bueno, el que no maten a su rebaño. Nosotros nos volvemos tan abstractos acerca de todo esto que tenemos que tener presente la realidad de que la gente se están destrozando en los abortos. Antes de hablar de cómo vamos a mencionar las palabras de la liturgia, ¿cuáles son? Las palabras de la liturgia deben ser algo importante como conversación, pero el pueblo
en las bancas tienen que estar vivas antes de que esto importe. ¿Cuáles deben ser las palabras de este documento, de estos recursos o otra preocupación que tengamos? Bueno, vamos más allá. Cuando hablemos de alimentar a los pobres o cuidar médicamente o protegerlos contra el terrorismo, al pueblo, ninguna de estas cosas tiene sentido o lógica, sin base alguna, si nosotros no podemos decir como buenos pastores, no maten más a nuestros niños. Por eso estamos aquí hoy, porque en pocas horas vamos a dar inicio a las marchas de la libertad. Hemos estado hablando acerca de esto, pero en 1961 nuestros colegas en el movimiento del derecho civil se montaron en autobuses para protestar la segregación y la puesta en vigor de decisiones antiderechos. Se estaban movilizando ellos por la labor que es la misma que nosotros tenemos, la igualdad de todos los seres humanos. Así que vamos a tener una conferencia de prensa y que vamos a decir que por el mismo motivo que nuestros hermanos, bajo el liderazgo de Martin Luther King Jr., y estará aquí nuestra sobrina, ella va a estar con nosotros también, al igual que ellos trabajaron para eliminar la violencia de la segregación basado en la falsa idea de que algunas personas son menos iguales que otros. Nosotros estamos aquí hoy para decir ya, basta ya a la falta, a la discriminada decisión de matar a nuestros hermanos más jóvenes. Ya suficiente, es hora de proclamar la libertad y movilizarnos de una forma como nunca antes vista, la libertad de los engaños, de los falsos pastores, la libertad de los aborcionistas y libertad de la desesperación en el corazón de aquellas que han abortado, y estamos nosotros aquí para ayudarlas a ustedes con mayor determinación que nunca antes para acogerlas con compasión y amor. Si ya lo han hecho, si han participado en esto, se sienten recargadas con la angustia que estamos de parte de ustedes. La libertad es para todos, no solamente para aquellos que han hecho lo correcto, sino también para las que han hecho lo incorrecto. La libertad nos dice hoy nuevamente: conozco a mis ovejas, ellas me siguen a mí. Aquí escuchemos su voz otra vez, una voz de vida, una voz de salvación, una voz de alegría y de paz. Así que esa paz triunfe por sobre nuestros pecados y angustias y temores. Él es nuestro pastor. Sigámosle hasta la vida eterna. Amén.